Hola amigos de Ultra Argentina, les traigo un nuevo reporte geopolítico de la situación en Centroamérica. La crisis migratoria se está acelerando día a día, hay nueva información, nuevos movimientos. Vamos a empezar primero por lo que está pasando con lo que sería la caravana original de migrantes que se encuentran en el sur de México. Tenemos que ya superaron la ciudad de Tapachula, se están dirigiendo al norte y la última información es que habían pasado por la ciudad o el pueblo más bien de Huixtla. Seguramente a la hora del reporte que están viendo este video, los migrantes habrán pasado ya a esa ciudad, estarán por el norte. Pero lo interesante de la situación es que originalmente se hablaba de 4.000 personas, 5.000. Luego se dijo que una vez que llegaron a la frontera mexicana, parte del grupo volvió a Honduras y solo una pequeña parte logró pasar, o por lo menos la mitad, un poco más de la mitad logró pasar. Pero tenemos que esto no es tan así. La última información que la brindó el ACNUR, es decir, el organismo de las Naciones Unidas que se refiere a los refugiados, dice que la caravana de hondureños, donde también hay algunos guatemaltecos, tendría 7.000 personas. Entonces la información original era incorrecta. La caravana es mucho más grande de lo que se dijo originalmente. Esto es según la ONU. Habrá que ver también si estos datos son correctos, fidedignos o no. También está el tema de no tener un número exacto. Pero en general todos los medios están manejando el número de 7.000 hoy en día. Algunos están manejando números mucho más altos, pero en general el consenso es que son 7.000 los migrantes que se están dirigiendo a Estados Unidos. Esto es lo que ya están en México yendo hacia el norte. Después también está la información que unos 2.700 pidieron asilo en México. Entonces estamos hablando que unos 2.700 se quedaron en México para pedir asilo, que no forman parte de la caravana. Y unos 495 que habían cruzado a México fueron enviados a Honduras porque llegaron a un acuerdo con el gobierno mexicano. Entonces tenemos que los números realmente son mucho más grandes de lo que se manejaba originalmente. Entonces estamos hablando que la caravana tendría 7.000 personas, más las 2.700 que pidieron asilo en México, ya son casi 10.000 personas, además sumándole los que, según las autoridades mexicanas, regresaron a Honduras con ayuda del gobierno mexicano. Entonces estamos hablando de 10.000 personas que participaron de todo este proceso. Pero a esto habría que sumarles, muy cerca de ahí, en Guatemala, la otra zona caliente de la migración, que hay información que se está formando una segunda caravana de hondureños que se reagrupó en Guatemala, que hoy en día serían aproximadamente 2.000. Entonces tendríamos, por un lado, la caravana que está en México, yendo ya hacia el norte, de 7.000 personas, los 2.000 que hay en Guatemala. Entonces estamos hablando ya casi 10.000 de que son los migrantes que realmente están yendo hacia Estados Unidos. Todo esto se enmarca dentro de un proceso migratorio mucho más grande, mucho más amplio, que viene teniendo lugar hace décadas. Si vemos la frontera entre Estados Unidos y México, tenemos que la migración hacia el país del norte viene bajando en realidad desde lo que sería la frontera sur. La inmigración ilegal específicamente viene bajando mucho. Hubo un cambio significativo en qué clase de inmigrante, qué nacionalidad de inmigrante está yendo a Estados Unidos. Hace un par de años estamos hablando de que el 90% de los migrantes ilegales eran mexicanos. En cambio, los últimos datos nos hablan de que menos de la mitad de los migrantes ilegales son mexicanos, siendo el resto de Guatemala, Honduras y El Salvador, el llamado Triángulo Norte, que viene creciendo en cantidad de migrantes. Obviamente hubo un par de años que fueron más altos de los que fueron el año pasado, por ejemplo, pero hoy en día son los que realmente forman la mayoría de los migrantes ilegales que entran a Estados Unidos. México cumple un rol muy importante en todo este esquema, porque más allá de haber reducido la inmigración ilegal mexicana hacia Estados Unidos, también hablamos que los mexicanos vienen teniendo políticas antiinmigrantes muy fuertes, en parte por cuestiones políticas internas y en parte por las presiones de Estados Unidos. En los últimos años, 950.000 centroamericanos fueron deportados de México
hacia los países centroamericanos, es decir, migrantes que estaban pasando por México fueron aprehendidos por las autoridades mexicanas y devueltos a sus países. Entonces tenemos que es una dinámica nueva, donde el nuevo centro de la inmigración hacia Estados Unidos es el Triángulo Norte, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras. De ahí parten gran cantidad de inmigrantes todos los años, que atraviesan México y se meten dentro del territorio estadounidense. En el camino son detenidos a veces por las autoridades mexicanas, que los devuelven a sus países, o a veces son detenidos por las autoridades norteamericanas y los devuelven a sus países. Entonces se produce como un flujo constante de inmigración y deportación. Y esto tiene que ver también con la política interna centroamericana. Tiene que ver con el fracaso de estos tres estados para generar una economía sólida. En cuestiones económicas, lo que tenemos como consecuencia de esta caravana es que Trump amenazó con cortar la ayuda a estos países. La ayuda en 2016 al El Salvador fue de 75 millones de dólares, el 2017 de 115 millones de dólares y este año no hay cifras oficiales todavía. En Honduras la ayuda de Estados Unidos fue de 127 millones de dólares en 2016, 2017 fue de 175 millones de dólares. Y en Guatemala es el que más recibe de ayuda, ya en 2016 recibió 296 millones de dólares de distintas agencias estadounidenses, aunque en 2017 la ayuda bajó a 249 millones de dólares. Entonces, como vemos, reciben bastante dinero de Estados Unidos directamente a través de distintas agencias gubernamentales estadounidenses, algo que Trump dice que va a cortar si estos países no logran contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Esto no depende meramente de Trump, depende de muchos otros funcionarios, inclusive hay otros funcionarios que salen a decir que en realidad Estados Unidos va a invertir más aún para evitar esta crisis. Entonces vemos que dentro de Estados Unidos mismos y dentro del gobierno estadounidense hay una ruptura, una fractura entre distintas posiciones y todavía no está bien claro cuáles van a ser las acciones ejecutivas que se van a llevar a cabo. Lo que tenemos hoy en día como algo cierto es que Guatemala está reforzando la frontera con Honduras y México está reforzando su frontera con Guatemala, como una especie de pinza que va a intentar evitar que los migrantes de Honduras lleguen a Guatemala en primer lugar y si llegan a Guatemala evitar que crucen hacia México. La anterior vez fue un fracaso el intento de los mexicanos por detener el flujo migratorio. Dicen que hay movimientos militares, que se está reforzando la frontera, pero parece ser que esto no es tan así tampoco, no es tan así. Le está costando mucho al gobierno mexicano detener la cuestión de la migración visible, ya que es una estrategia de los migrantes juntarse en grandes grupos, porque de esta manera son más visibles, toman notoriedad internacional y es mucho más difícil evitar que atraviesen las fronteras y pasen por el país. Cosa que no se da cuando son grupos pequeños, que en este caso son deportados inmediatamente. Muchas veces las autoridades mexicanas inclusive son bastante brutales en el tratamiento a los migrantes centroamericanos. Entonces tenemos que esto también es una estrategia de los migrantes para lograr llegar a Estados Unidos en primer lugar. Pero a todo esto, como ya dije previamente, teníamos la primera caravana que salió de San Pedro Sula, fue por Guatemala y ya está el sur de México. La segunda caravana que está en algún lado de Guatemala yendo hacia la frontera mexicana. Y a todo esto se está hablando de que probablemente haya una tercera caravana de migrantes que salga de El Salvador el 31 de octubre, según algunas autoridades estadounidenses y algunas autoridades guatemaltecas. Se armaron grupos de WhatsApp, distintos grupos en redes sociales para organizar una salida de la gente que quiera migrar justamente en grandes grupos, en una caravana hacia Estados Unidos a través de Guatemala, y que la fecha de la partida sería el 31 de octubre de este mes, en un par de días más. Yo no sé si eso va a materializarse realmente. Por lo menos ahora tenemos dos caravanas confirmadas, la de Guatemala,
la que está en Guatemala y la que está en México. La caravana mexicana viene creciendo en número porque aparentemente muchos hondureños entraron por otra zona y se unen a esa caravana. También tenemos otras nacionalidades que se unen a la caravana intentando justamente tras el escudo de la visibilidad que tienen, tras el escudo de la popularidad en el sentido de que están siendo vistos por todos los medios, quieren aprovechar y entrar. Ven que es el momento para entrar a Estados Unidos. Eso es lo que está pasando con la primera. La segunda habrá que ver si logra llegar a la frontera con México y si logra pasar, porque aparentemente los mexicanos pusieron más presencia militar en la frontera para que no pasen más migrantes, pero hay que ver si realmente está la voluntad política o si está la fuerza necesaria y la voluntad política con respecto a la visión internacional de ver a los mexicanos reprimiendo a la caravana, a la segunda caravana, ya que la primera no la pudieron reprimir, en parte justamente también por la imagen que querían dar a lo que sería el mundo en general. Bueno, y por último quería tocar la cuestión de por qué hay tantos migrantes, y especialmente de Honduras. Bueno, lo que nos muestran estas caravanas, esta gran migración, es que hay un fracaso de las distintas políticas sociales y de seguridad en estos tres países del Triángulo Norte. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está culpando a miembros de la oposición y que dicen que están buscando la desestabilización de su gobierno. Esto yo creo que no es así, a pesar de que puede haber distintos manejos por grupos políticos, que de hecho lo hay, y del medio de comunicación y de ONGs. Creo que la situación social en Honduras es tan mala que lleva a que sea tan sencillo organizar una caravana de migrantes. En otros países donde les va mejor económicamente, como podría ser Costa Rica, por ejemplo, no importa si la oposición quisiera organizar una caravana porque no habría gente dispuesta a hacerlo. En cambio, en un país como Honduras, que es tan inestable y realmente con una situación tan mala, es muy fácil organizar miles y miles de personas que están dispuestas a huir de su país a pie. El presidente de El Salvador se puso del lado de las caravanas, dijo que está de acuerdo que el derecho a migrar es un derecho humano, pero esto suena bastante hipócrita, ya que se está hablando de que muchos salvadoreños van a intentar hacer lo mismo, lo que también habla del fracaso de ese presidente, y también suena un poco hipócrita, ya que muchísimos salvadoreños ya están en Estados Unidos, lo mismo que muchísimos hondureños, lo mismo que muchísimos guatemaltecos, que emigraron durante décadas hacia Estados Unidos y hoy en día forman comunidades de millones de personas en ese país. Tenemos que esto no es una cuestión de la política tan sencillo de analizar. El Salvador está gobernado por un partido de izquierda, Honduras está gobernado por un partido de derecha. Ambos países crecen económicamente según el FMI. Honduras crece o crecerá este año un 3,5%, mientras El Salvador crecería un 2,5%, perdón. Guatemala un 2,8%, es decir, según el FMI estos tres países están creciendo bastante, inclusive Honduras está creciendo bastante para ser un país centroamericano, pero esto no quiere decir que ese crecimiento sea repartido equitativamente entre la población de esos países. Mucho de este crecimiento se da en sectores económicos muy concentrados que no exigen gran cantidad de mano de obra, como el sector financiero, por ejemplo. Por lo tanto, este crecimiento de la economía no da ningún beneficio a la población en general. Entonces también está el tema de la delincuencia, de las maras, de las pandillas y de la inseguridad, que en el Triángulo Norte es realmente muy muy grande. Esto varía de región en región, no todas las zonas de Guatemala, El Salvador y Honduras son igualmente inseguras, pero muchísimas de esas ciudades importantes sí son extremadamente inseguras, por lo que no es muy difícil organizar gente que se quiera ir de esos países, que de hecho en total millones de personas de esos países ya migraron en las últimas décadas. Es un proceso muy amplio. Lo único que estamos viendo hoy en día es que este proceso se está visibilizando más, que esta migración se hace de manera más dramática y visible. Esa es la única diferencia, ya que la migración viene siendo un fenómeno de hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que probablemente vaya a pasar en estos próximos días? Nadie lo sabe. La caravana original
va a tardar aproximadamente un mes según las nuevas estimaciones en llegar a Estados Unidos. Habrá que ver si se puede desactivar antes de que llegue. El presidente de Honduras dijo que iba a poner un programa de 27 millones de dólares para generar empleo y viviendas para que los miembros de la caravana vuelvan a ese país. Hay que ver si esto es aceptado por esa gente o si inclusive si la información le llega. Yo creo que es muy difícil que se pueda desactivar a corto plazo esta migración. Y creo que esto realmente está desestabilizando toda la región. Está desestabilizando Guatemala, está desestabilizando a México. Es un efecto en cadena y que si Honduras principalmente no hace algo para mejorar urgentemente la situación social, realmente las cosas pueden escalar muy rápidamente a conflictos diplomáticos y a cuestiones mucho más graves. Así que bueno, esto fue mi análisis de la situación de las caravanas que están yendo hacia Estados Unidos. Espero que les haya parecido interesante. No duden en suscribirse, pongan me gusta si les gustó, compartan si les pareció interesante. Y bueno, comenten qué les está pareciendo todo este fenómeno de la migración masiva y visible de los hondureños principalmente, a los que también se suman otros factores, la respuesta mexicana a este desafío, la respuesta guatemalteca a este desafío. Así que bueno, espero sus comentarios acá abajo y bueno, nos estamos viendo pronto en el próximo video. Saludos.